Señor, vamos a estar buscando nuestras Biblias y vamos a estar leyendo en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Gloria al Señor. Libro de Romanos capítulo 12. Y del capítulo 12 vamos a estar leyendo el verso 1. Gloria al Señor. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias por tu Espíritu que llena nuestro corazón, por la luz de tu palabra que ilumina los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu voluntad. Rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, Señor, y abundante gracia nos sea dada. Mi Señor, tu Espíritu Santo se mueva poderosamente en medio de nosotros y abras los ojos de nuestro entendimiento para entender y comprender tu perfecta voluntad. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo en este pasaje, él comienza diciendo, así que hermanos, dice. Entonces, el así que tiene que ver con lo que él venía hablando en este libro de Romano, que tiene que ver con la restauración de los gentiles, que tiene que ver con la restauración de Israel, porque habla el apóstol Pablo en el capítulo anterior justamente de Israel y cómo es que para que el gentil pueda entrar, Dios endureció el corazón de Israel para que por la misericordia dada justamente a los gentiles, después Israel también entre a esta tan grande salvación. Endurece a Israel para que el gentil pueda entrar, y cuando entra el gentil y entra el último gentil, entonces quitada la dureza, el velo que se le pone a Israel, para que también luego entre Israel y todo Israel sea salvo. Entonces él dice, así que, hermano, entonces como diciendo, presten y fíjense de lo que estamos hablando. Ahora, este pasaje nosotros lo vamos a asociar con lo que el Señor nos viene hablando a nosotros, con lo que Dios nos viene hablando referente a lo que somos nosotros para Dios, referente a lo que Dios estableció para nosotros, a los que antes conoció, a esto también predestinó, a los designios de Dios para con nosotros desde antes de la fundación del mundo, nuestro llamado en el vientre de nuestra madre, la asignación de Dios para darnos como profeta a las naciones, como predicadores para que anunciemos el Evangelio a las naciones, y luego nosotros vimos en este libro de Romanos la revelación del plan de Dios para con los que antes conoció y llamó. Entonces Dios nos reveló su plan, el ser nosotros conformado a la imagen de su Hijo, conformado a la imagen del Señor. Y luego nos reveló a nosotros el desarrollo de ese plan, porque a los que predestinó, a esto también llamó, justificó, glorificó. Entonces nos manifestó el desarrollo de ese plan. Y después de manifestarnos el desarrollo del plan para con los que antes conoció, entonces nos manifestó la defensa del creyente. La defensa. Por eso dijimos, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces nosotros nos vimos en una posición de privilegio,
una posición privilegiada, una posición y un designio de Dios desde antes de la constitución del mundo, un designio de Dios en nuestro llamamiento, un designio de Dios para santificarnos, hermano, para limpiarnos, un designio de Dios para justificarnos, es decir, para que nosotros tengamos una relación correcta con Dios mediante la justificación, y de ahí nuestra defensa. ¿Quién es nuestra defensa? Dios. El Señor es nuestra defensa. Por eso nosotros hemos estado diciendo, si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, entonces, ¿quién contra de nosotros? De ahí el apóstol dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir. No hay nada que nos pueda a nosotros separar de Dios. No hay nada. Ni lo que se presente, ni los problemas, ni las situaciones, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces Dios nos iluminó en cuanto a esto, y ahora sí entramos a este Romanos capítulo 12, verso 1, donde el apóstol dice, así que, como diciendo, después de lo que escuchamos, después de lo que oímos, después de lo que vimos la mano de Dios con nosotros, sobre de nosotros, después que nos dice el Señor que aunque pasemos por las aguas, no nos va a negar, en los ríos no nos vamos a ahogar, entonces el apóstol dice, así que, hermano, habiendo oído y entendido estas cosas gloriosas que Dios habla de nosotros, entonces dice, así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces dice, así que os ruego, habiendo presentado toda esta cosa gloriosa, que presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque ahí es donde nosotros estamos. Entonces ahora el apóstol Pablo, luego de haberlo iluminado de tantas cosas gloriosas, viene a nosotros y me dice, bueno, ahora ustedes tienen que, como sabiendo lo que son, presentar vuestro cuerpo, porque ahora van a tener un combate en contra de sí mismo, en contra de vuestro propio cuerpo. Entonces dice, a ese cuerpo lo tienen que presentar en un sacrificio vivo, lo tienen que sacrificar. Cuando se sacrificaba en el Antiguo Testamento, se sacrificaba el animalito, se lo mataba, se le quitaba la vida. Pero en este caso, dice, lo tienen que presentar como un sacrificio, pero no un sacrificio que lo van a matar, sino un sacrificio vivo. Es decir, un sacrificio, presentarse ustedes mismos. No dice que ustedes presenten a otros, sino que ustedes mismos. En el Antiguo Testamento presentaban el cuerpo de un animal y lo sacrificaban. En este caso dice, son ustedes mismos los que tienen que presentar su cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Un sacrificio que tiene que ser santo, un sacrificio agradable a Dios, un sacrificio que es el culto racional que ustedes tienen que hacer a Dios. Nosotros dijimos algo muy importante. ¿Qué valor tiene el congregarse siempre si nosotros no prestamos atención y no somos renovados en el espíritu de nuestra mente? Si en nosotros no hay una renovación, pero siempre somos culteros, diríamos así, y religiosamente estamos siempre en el culto, pero no oímos a lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia y no nos renovamos en nuestro entendimiento, ¿qué valor tiene el congregarse? Porque si no nos renovamos, entonces no va a haber cambios de conducta. Porque lo que produce el cambio de conducta es la renovación del entendimiento en cual sea la voluntad de Dios. Entonces, al ser renovado, cambia nuestra conducta y nosotros podemos comprobar que la palabra de Dios es agradable y que es perfecta. Pero si solo nos congregamos y no prestamos atención y no somos renovados, entonces no tiene sentido el congregarse. El congregarse es para ser renovado. Venimos a la iglesia para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia y por lo que dice el Señor ya sabemos qué vamos a hacer.
ya sabemos cómo comportarnos, porque vamos siguiendo la dirección que Dios nos está dando. Dios nos está dando, nos está llevando en una dirección, entonces tiene valor justamente el congregarse cuando nosotros nos congregamos y oímos. Entonces es de mucho valor, el congregarse es de mucho valor, el congregarse, de mucho valor, porque estamos expuestos a la presencia de Dios y a la presencia del Espíritu Santo. Y es necesario que nos congreguemos para ser renovados. Pero acá habla de un culto racional. Quizás no se trata simplemente de venir al culto, ya no se trata solamente de eso, sino ya se trata de un culto diario. De un culto desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es decir, de un culto continuo, un culto que es racional. Este culto sí, tenemos que reunirnos para alabar al Señor y ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Pero acá está hablando de un culto donde yo mismo presento a mi propio cuerpo. Usted presenta su propio cuerpo en un sacrificio, es decir, sacrifica su cuerpo para el Señor. Es como por ejemplo el día de hoy. El día de hoy, este día nos hemos venido nosotros a la iglesia sacrificando la tarde del día domingo para el Señor. Esto es un sacrificio para Dios, agradable. Podríamos estar en la casa, podríamos ir a otro lado, podríamos estar quedándonos comiendo torta frita, podríamos estar en la comodidad, como dice, de nuestro hogar. Entonces nosotros preferimos sacrificar nuestro cuerpo y lo traemos y lo presentamos como un sacrificio vivo delante del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice en este pasaje: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que ustedes ahora que han entendido quiénes son, que han entendido lo que Dios ha hecho con ustedes, que han entendido el supremo llamamiento que tienen, que han entendido cómo es que Dios está con ustedes y ha estado desde el día que ustedes nacieron, desde el día que se formaron, porque cuando Dios a ustedes los escogió, los predestinó y su embrión, su embrión vieron los ojos del Señor, entonces ya Dios estaba mirándole a ustedes. ¿Sabe cuántas personas intentaron sacar fuera un niño que no pudieron impedir su nacimiento? ¿Sabe cuántas personas hicieron cosas? No, yo me voy a sacar este bebé, no lo quiero, hicieron cosas y no pudieron. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía algo con ese niño y tenía que nacer. Tal vez algunos de nosotros y ustedes no lo saben, y quizá la mamá de algunos de nosotros cuando estábamos en el vientre nos quiso expulsar y que yo no quiero más chicos, ya está, con lo que tengo es suficiente. Yo podría haber sido uno de ellos porque soy el último de 5 hermanos, soy el más chico de 5 hermanos. No, yo no lo quiero, fuera, y me sostenía Dios. ¿Y a usted quién lo sostenía? Lo sostenía Dios, el que lo predestinó. Aquel que lo miró desde antes de la constitución del mundo ya estipuló que venga, que aparezca en escena. Miró su embrión, Dios lo estuvo viendo y vio su crecimiento hasta su desarrollo y después hasta su nacimiento. Y cuando nació lo escogió, lo santificó y lo dio por profeta. Y después le dijo: ¿sabe qué? Hasta la vejez te voy a llevar. Voy a estar contigo hasta la vejez, hasta las canas. Entonces nosotros escuchamos esa cosa tan gloriosa de lo que Dios dice de nosotros, lo que hemos creído, cosa tan maravillosa. Entonces el apóstol Pablo dice: así que, ya que han entendido estas cosas, bueno, ahora les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque hay un problema, y el problema es el cuerpo. Cuando nosotros marchemos al Padre, vamos a dejar el cuerpo. Este cuerpo no va a ir, no va a subir al cielo. Nosotros vamos a dejar el cuerpo. Hay un pasaje donde Jesús dice que él sabía que ya tenía que dejar este mundo e ir al Padre, y apuntó hacia Jerusalén. Y él entendía, tenía que dejar este mundo e ir al Padre. Nosotros también sabemos que tenemos que dejar este mundo e ir al Padre, pero cuando nos vamos al Padre, vamos a dejar nuestro cuerpo mortal.
Vamos a dejar. Entonces nos vamos a separar de este cuerpo mortal y este cuerpo va a volver al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces se va a producir una separación y de este cuerpo, que es un cuerpo que todavía no está redimido, de él, dice el apóstol Pablo, presenten vuestros cuerpos, el cuerpo de ustedes, preséntenlo, el cuerpo. ¿Por qué el apóstol dice presenten vuestros cuerpos? En sacrificio vivo. Gálatas capítulo 5, verso 17, ahí lo aclara. Gálatas 5, 17 dice de esta manera: porque el deseo de la carne, que es nuestro cuerpo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu de Dios, contra la voluntad de Dios, contra lo que el Señor dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu de Dios es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces, nosotros vimos que a causa de nuestro llamado supremo que tenemos, nosotros entramos a esta tan grande salvación y el Espíritu de Dios vino sobre de nosotros y está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, dentro de nosotros. Entonces el Espíritu de Dios está en nosotros, pero también está nuestra carne, que es nuestro saco, diríamos así, es nuestro vehículo, porque un día vamos a tener que abandonar este vehículo para irnos a la presencia del Señor, dejar este vehículo como algo que estuvimos usando temporalmente para luego irnos con el Señor. Pero este vehículo, esta carne, dice que tiene designio, el deseo de la carne es contra el espíritu, es decir, se opone al espíritu de Dios, y a la carne no le gusta lo que Dios dice, no le gusta. ¿Qué no le gusta a usted, hermano de la iglesia? No me gusta cuando dice no dejando de congregarnos, porque ¿qué me están diciendo que no le gusta a la carne? A la carne no le gusta. Que usted le diga que venga al culto, a la carne no le gusta. Alguien dijo una vez así, yo cuando era chico le dije un día a mi mamá, yo hoy no tengo ganas de ir al culto, así que no tengo ganas más de ir hoy al culto. Y la mamá lo miró y le dijo, y sí, a veces uno no tiene ganas de ir al culto. Entonces dijo él, bueno, entonces no voy este domingo al culto, este día de culto no voy entonces. No, sí, vas a ir, porque es fácil ir con ganas al culto. La gloria está es cuando no tenés ganas de ir, así que vas a ir al culto, vamos al culto. Entonces la carne no quiere las cosas que son del Espíritu de Dios. Al traer a la carne a la iglesia es todo un problema. ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia? Porque nacimos de nuevo, porque se produjo una vida espiritual y porque hay una vida espiritual que tiene sed de Dios, sed de su palabra, sed de su presencia, que tiene la necesidad de Dios. Necesitamos nosotros del Señor, por eso venimos, cantamos, alabamos a Dios y queremos escuchar lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia por lo que hay en nosotros. Pero si fuese por nuestra naturaleza humana, nuestra carne, no estaríamos nosotros acá. Estaríamos en otro lado, tranquilamente, panchito. Pero no, hay una vida espiritual y la vida espiritual, aunque ella no quiere, nosotros la traemos, venimos. Por eso dice que presenté vuestro cuerpo en sacrificio. Aunque ella no quiera, usted tiene que presentarla como un sacrificio que es agradable a Dios. Le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la carne va en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de la carne. Entonces tiene el Espíritu Santo de Dios dentro suyo y está su naturaleza humana y está usted. Y la carne se opone al Espíritu y el Espíritu quiere guiarlo usted a las cosas espirituales. Lo quiere guiar a la oración, a la lectura de la Biblia, a los grupos. Lo quiere guiar a las congregaciones, lo quiere guiar a cantar, lo quiere guiar. Pero la carne, ella no quiere, la carne no quiere esas cosas, entonces ella se resiste, ella como que se enoja, no quiere. Entonces el apóstol Pablo dice, la tienen que presentar como un sacrificio vivo, aunque ella no quiera, debe de venir, debe.
un sacrificio vivo. Ahora, este culto racional es diario, no es solamente de venir al culto, sino de resistirle a esta naturaleza humana, a sus deseos que son en contra de los deseos de Dios. A nosotros no puede guiar la carne o no puede guiar el espíritu. Entonces, los que son guiados por la carne es una cosa, y los que son guiados por el espíritu, dice, los tales son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que guía justamente a los hijos de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces dice así el apóstol. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, sacrificar la carne. Entonces, Gálatas dice, porque el deseo de la carne, ¿por qué hay que sacrificarla? Porque el deseo de la carne es en contra de Dios, en contra del Espíritu de Dios. Y el deseo del Espíritu de Dios es en contra de la carne. Entonces él quiere, por ejemplo, el Espíritu de Dios que nos congreguemos, y la carne no quiere congregarse. Entonces hay ahí un combate, hay una lucha ahí, uno contra el otro. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, se oponen, es decir, hay un combate uno contra el otro, un combate. Volvemos a lo mismo, Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces nosotros tenemos que llevar a que la carne nos obedezca a nosotros. O ella nos obedece a nosotros o nosotros le obedecemos a la carne. Y va a haber consecuencias. Hay consecuencias si nosotros obedecemos a la carne. Y hay consecuencias si nosotros obedecemos al espíritu. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Romanos, capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne, designio, el propósito, la intención, el plan que tiene la carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, es enemigo de Dios la carne. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces nosotros vemos por qué no se debe obedecer a la carne, porque no va a agradar a Dios. Porque si hacemos caso a la carne, lo que quiere la carne es todo lo que Dios dice que no se debe de hacer. Si nosotros obedecemos la carne nos lleva al mundo. Si nosotros obedecemos la carne nos lleva a conformarnos al mundo. Si nosotros obedecemos al Espíritu, nos lleva a salir del mundo. Pueblo mío, salí en medio de ellos. Nos lleva a salir del mundo y a vivir para Dios. Y a vivir para Dios. Por eso habla de un sacrificio. Es un sacrificio. Sacrificar la carne no es fácil. Pero tenemos nosotros, a causa del nuevo nacimiento que tenemos, la capacidad para poder llegar a hacerlo. Usted puede hacerlo. Por eso nosotros hablamos de una palabra poderosa, la palabra no. Cuando el mal nos invita a hacer algo malo, usted dice no. Ahora, no solamente del mal exterior que nos quiera invitar, sino se trata de nuestra propia naturaleza, cuando nuestra naturaleza nos quiere invitar a hacer lo malo. Entonces usted, a usted mismo se dice no quiero esto, no. Y la carne dice, dale, si total no pasa nada. No quiero esto. No. Y la carne insiste, no. Usted mismo se mira al espejo y dígase, no. Dígase no, es una palabra poderosa. Cuando usted dice no, rompe toda opresión y rompe todo impulso y pega una frenada al mal, lo malo. Entonces dice el apóstol Pablo, por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es que tenemos que poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo. No importa que mi cuerpo no quiera, yo quiero. Pero vos y él no son lo mismo, no somos lo mismo. Yo soy un hombre nuevo, creado, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y él es solo un vehículo en el cual yo estoy habitando temporalmente. Es una habitación, porque yo espero la ciudad celestial y un cuerpo nuevo que el Señor me va a dar. Porque este cuerpo que todavía no ha sido salvado, porque tiene que volver al polvo, a no ser que sea transformado en la venida del Señor, entonces este cuerpo se opone a lo que Dios dice. Y ahí es donde está el combate. Yo quiero una cosa y el cuerpo quiere otra. Yo quiero venir a la iglesia y el cuerpo quiere torta frita. ¿A quién hago caso? Y el Espíritu me quiere traer a la iglesia. Pero la carne quiere torta frita y ahí yo tengo que tomar una decisión. ¿A quién hago caso? ¿Soy hijo de Dios? Sí, bueno, tengo que saber que los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Cuántos son guiados por el Señor? Los tales son hijos de Dios, los tales. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Acá nos muestra, miren, ustedes pueden elegir o dejarse guiar por la carne y obedecer a la carne, o dejarse guiar por el Espíritu y obedecer al Espíritu, pero tienen que saber que lo que son guiados por la carne, el ocuparse de la carne, es muerte, es decir, es tener problemas. Cada vez que nosotros nos movamos en la carne, siempre vamos a tener problemas, porque la carne nos lleva a problemas contra Dios, no puede sujetarse, no quiere hacer lo que Dios dice, y todo lo que la carne haga va a ser en contra de los designios de Dios. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar la carne? A los problemas. ¿De dónde surgen las guerras? De la carne. ¿De dónde surgen las disensiones? De la carne. Los celos, las envidias, de la carne. La soberbia, el orgullo, de la carne. ¿No ve? Todo lo que proviene de la carne causa problemas. Por eso dice el Espíritu que el ocuparse de la carne es muerte, es problema. ¿Para qué meternos más en problemas? Entonces dejemos la carne y andemos en el Espíritu. Entonces, si andamos en el Espíritu, los problemas se terminan. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es nuestro culto racional. Por eso hemos estado viendo, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Por lo que somos, hijos de Dios. No tengamos temor de las cosas que han de venir. Dios está con nosotros, va a estar hasta el final con nosotros. No tengamos temor de las cosas que van a acontecer. Estamos en las palmas de Dios. En mis palmas te tengo esculpida. Está esculpida en la mano del Señor. Tenga fe en Dios y confíe en Él. Confíe en Él. Por eso dice, entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Simplemente presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, antes presentábamos nuestro cuerpo para lo malo, ahora debemos presentarlo para la justicia, a causa de lo que nosotros somos y a causa del nuevo nacimiento. Porque nosotros, lo que hemos creído, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Así que Pablo cierra en Gálatas 5:16 diciendo, digo pues, escuche bien, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
a causa del plan de Dios que nos fue revelado, del desarrollo del plan de Dios que nos fue hablado y de la defensa del creyente que tenemos todos nosotros, lo que hemos sido escogidos por el Señor para llevar a cabo esta tarea. Así que, mis amados hermanos, andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Amén, hermano. ¿Entendemos esto? Esto es parte del Evangelio glorioso que nosotros hemos recibido y de la revelación del plan de Dios para con nosotros. Cerramos los ojos y oramos. Cierre los ojos. Oramos delante del Señor. Mi amado Señor, te alabamos.